Muy buenos días a todos, agradecerles por participar el día de hoy en un tema tan importante como es la actualización y preparándonos para las nuevas regulaciones de comprobantes electrónicos que el máster Bernal Alfaro, nuestro socio de servicios legales con más de 15 años de experiencia, nos va a compartir tan importante tema y agradecerles nuevamente por la participación y por estar siempre en nuestras redes sociales y en contacto con nosotros. Bernal, bienvenido y muchísimas gracias, Bernal, por compartir el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias. Y también mucho gusto para todos. Mi nombre es Bernardo Alfaro, como decía Jorge. Nosotros aquí en Altac también vemos temas legales, temas de índole tributaria y el tema también asesoría fiscal y demás. Hoy, el día de hoy, vamos a desarrollar lo que son los comprobantes electrónicos. Esto no es un tema como nuevo como tal, como lo vamos a ir viendo. Y a mí sí me gusta, bueno, yo soy profesor universitario también, entonces a mí me gusta tal vez avanzar y tener las preguntas al final, porque si vamos viendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas en cada slide o cada momento de la presentación, puede ser que nos atrasemos y no terminemos el contenido. También es importante el desarrollo completo de la información que tenemos para hoy. La idea de la duración del webinar es aproximadamente una hora y resto. Y con mucho gusto podemos ver las preguntas puntuales, como les digo, dando un espacio al final del webinar. Ok, para iniciar, vamos de parte del TAC Internacional y del TAC Costa Rica, damos la bienvenida. Y también estamos en directo en YouTube y por Facebook Live, entonces también pueden hacer sus comentarios y aportes por ahí. Y vamos a iniciar con este tema. Comprobantes electrónicos como tal inició de- desde el 2018, ha tenido varias reformas, ha tenido varios temas relevantes. ¿Y por qué es importante este tema y desarrollarlo el día de hoy? Porque han salido una resolución y un decreto ejecutivo, que es lo primero que vamos a ver en cuanto al foco de hoy. Nos vamos a definir en la parte de la normativa, después las definiciones, después vamos a estar viendo lo que es el tipo de comprobante, cuáles sujetos están implicados dentro de este proceso, cuáles son los cambios más relevantes y recomendaciones que tienen que tener todos para el cambio que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, con la introducción de este tema, como les estaba comentando, el contexto, y esto es obligatorio desde el 2018, 2020. Recordemos que a final de cuentas el comprobante electrónico, si recuerdan, y para los que no estuvieron en ese momento en temas de impuestos y demás, fue paulatino, ¿verdad? Desde el 2018 hasta el 2020, primero fueron ciertos contribuyentes, después se inició una prueba con grandes contribuyentes, después fue por el último dígito que había en la cédula jurídica, y así se fue hasta que ya fuera obligatorio para todos, con ciertas excepciones que están en el 2020. A partir del 2020 hemos tenido varias reformas pequeñas a los formatos, y actualmente lo que vamos a hablar el día de hoy es la versión 4.4. Ok, entonces, ¿qué es importante y qué es lo relevante en todo este tema que vamos a ver? Viene también el tema de Hacienda Digital o tributación digital, que el tema que vamos a ver hoy de comprobantes electrónicos tiene mucha relación. Y también tenemos el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es ese CNPT, la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Todo esto es la normativa general que nos va a afectar o que nos va a regular este tema tan importante, porque es donde nos indica que los obligados tributarios tienen que llevar los comprobantes autorizados por la Administración Tributaria, ¿verdad? Todos los contribuyentes tenemos que tener en uso el formato que nos indique la Administración Tributaria como tal, ¿verdad? Eso está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y también nos establece qué pasa si no los utilizamos, que eso lo vamos a hablar también en detalle. La ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal lo que nos establece es de que a partir de su vigencia es obligatorio
ir modernizando el sistema tributario y con esta modernización hablamos de los comprobantes electrónicos y producto de esta normativa fue que se hizo el movimiento también que tiene que ver con tributación digital y hacienda digital. Y la parte del impuesto sobre la renta es muy importante también contar con asesoría profesional, porque aquí entra un tema de que el artículo 8 de la ley de renta lo que nos establece es que para efectos tributarios que un gasto sea deducible, tiene que cumplir con ciertos requisitos y uno de esos es que sea un comprobante autorizado por la Administración Tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos de respaldo un gasto como tal que no cumple con la normativa vigente, para efectos del contribuyente, ese gasto no va a ser deducible del impuesto sobre la renta. Y también tenemos un artículo en la ley del impuesto al valor agregado que va en ese mismo sentido para el respaldo de los créditos fiscales, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo bastante claro. Está la normativa de regula todo este tema. Y por qué estamos el día de hoy aquí, porque a partir de octubre se emitió el decreto ejecutivo número 44739-H, que es el reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios, y producto de este reglamento fue emitida la resolución un mes después, en noviembre, que en esta resolución es donde está la obligatoriedad para el mes de junio, que actualmente volvieron a reformar el plazo para el mes de septiembre de este año, ¿ok? En la resolución también se indica que el sistema va a estar vigente a partir de abril, ¿verdad? Que si eventualmente ustedes ya tienen la implementación, ya el sistema está vigente y demás, lo pueden utilizar, pero la obligatoriedad, como les acabo de decir, era junio y después ahora es en septiembre como tal. Eso es lo primero que vamos a estar eh, informándoles a ustedes también si hay algún otro cambio por el estilo. Y aquí también es importante entender qué hace un asesor fiscal, ¿verdad? Nosotros les podemos ayudar en la parte de la implementación, de verificar cuál es el proceso que ustedes tienen con todo el tema de los comprobantes electrónicos, cómo realizan los registros, en casos muy puntuales, si se debe o no se debe emitir algún tipo de comprobante especial, qué pasa si no está sirviendo el sistema, etcétera, etcétera, que a final de cuentas, aunque ya llevamos 4 años con el sistema de facturación electrónica, a veces son dudas que uno ve y el problema también es si el Ministerio de Hacienda lo ve dentro de una fiscalización. Para comentarles un poco, bueno, como decía Jorge, yo soy abogado y me encargo de también ver las fiscalizaciones con clientes y desde hace 2, 3 años para atrás, la Administración Tributaria las fiscalizaciones las está haciendo con comprobantes electrónicos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es información, que es data que tiene el Ministerio de Hacienda y también la idea de tributación digital es que eventualmente con los comprobantes que se van a emitir, como son los autorizados, la idea es que se precargue o de alguna forma se haga una declaración presuntiva conforme los comprobantes, tanto que se emiten como que se reciben. Eso es el marco jurídico de lo que vamos a conversar el día de hoy y vamos a empezar con lo que es la definición del comprobante como tal. El comprobante electrónico es el formato XML. Nosotros lo que vemos, o el PDF que nos llega al correo, es una representación gráfica, pero en realidad el documento electrónico es un XML que está compuesto por varios campos que son texto, que no sé si de casualidad cuando les llega una factura han visto que viene un PDF, un documento XML y después viene una respuesta o aceptación del Ministerio de Hacienda. El comprobante electrónico como tal, o el documento electrónico es el que está en formato XML. Salvo que uno sea programador, ese documento como tal uno lo abre y son un montón de texto, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la importancia del anexo y de los cambios que vamos a hablar más adelante. Porque dentro de los cambios que hay en el reglamento 4.0, que es las normativas técnicas y demás, ahí hay muchas modificaciones, pero eso tiene que ver como en la parte interna del comprobante como tal. Entonces, estos son los que están autorizados por la Administración Tributaria y lo que hacen es respaldar la venta o adquisición de bienes, así como prestación de servicios, ¿verdad? Tienen que estar generados y expresados y tramitados todos en formato electrónico en el momento de la compraventa o prestación de servicio. Es obligatorio para todos los contribuyentes. Hay unas excepciones que ya los vamos a ver. Y como les decía,
son utilizados para el respaldo de créditos fiscales y gastos. Ahora, ¿cuáles son este tipo de excepciones o según la normativa del reglamento, quiénes están exentos de utilizar este tipo de comprobantes? Solo los que están aquí estarían exentos, ¿verdad? Al final de cuentas, si usted es persona física, si es persona jurídica, aplica igual. Aquí tenemos, más adelante lo vamos a ver, aquí tenemos tres formas de utilizar los sistemas del Ministerio de Hacienda, que sería utilizando el gratuito, utilizando un proveedor y un desarrollo propio. Para todas las empresas y las personas que nos están oyendo que tienen desarrollo propio, es muy importante tener en cuenta todos los cambios que están dentro de la normativa y dentro de los formatos 4.4, porque si es un desarrollo interno, nos va a tocar a nosotros como empresa generar y que todo esté listo para el momento en que es obligatorio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Aquí sería el régimen tributación simplificado, el régimen especial agropecuario, las instituciones religiosas sin fines de lucro. Esto viene con un asterisco siempre y cuando las que están marcadas con asterisco, ¿verdad? Es que siempre y cuando no tengan actividades lucrativas como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hablamos de instituciones religiosas sin importar el credo, aquí no hablamos solo de la católica, aquí es lo que dice la normativa de siempre y cuando lo que les sea donado de alguna forma, ¿verdad? Sea para cubrir las actividades de la parte religiosa como tal. Si ya, por ejemplo, tienen un alquiler, si, por ejemplo, se prestan servicios y demás, ahí ya se elimina dentro de la excepción y están obligados a cumplir con todos los comprobantes electrónicos como tal. También están los condominios, que funcionan exactamente igual. Para temas de cuotas condominales no están obligados a emitir la factura, pero, sin embargo, pueden ser receptores de documentos electrónicos, que ahorita vamos a ver cómo está ese ecosistema también, lo vamos a hablar. Pero el condominio como tal, al momento en que las cuotas condominales únicamente es la distribución de los gastos comunes y no es un ingreso como tal, estaría exento. Hay un tema, ¿verdad? Que si alquilan el área social, que si brindan servicios diferentes a la cuota, entonces ahí tendrían que estar inscritos y emitir facturación electrónica, ¿verdad? También tenemos los sindicatos, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública bajo las mismas condiciones. Y aquí es importante porque esta que voy a indicar ahorita, esta sí es nueva, eso está dentro del reglamento como tal, que es a las personas que hayan brindado servicio como intérprete o traductores de idiomas de cultura indígena. Eso es completamente nuevo. Inclusive, si está en procesos administrativos o judiciales, lo que indica la resolución es que por un tema de acceso al Internet, por un tema del tema de la formalidad y demás, están exentos a cumplir el tema de comprobantes electrónicos de momento. Eso está en el reglamento. Y las entidades autorizadas por la Administración Tributaria para recibir donaciones, ¿verdad? Deducibles del impuesto de las utilidades. Esto, hablamos del comprobante electrónico, no significa que estamos eliminando de alguna forma el comprobante que tienen que emitir las entidades cuando reciben una donación. Ahí nada más para no salir mucho el tema, pero recordemos que en Costa Rica está autorizado a hacer donaciones siempre y cuando no superen el 10% de los gastos de la entidad como tal y se pueden hacer y es un gasto deducible para la empresa que realiza la donación, pero no es a cualquier entidad, tiene que estar autorizada y es una lista que tiene la Administración Tributaria. Entonces eso está en el artículo 8, inciso Q de la Ley del Impuesto de Renta y lo que dice la resolución es que no tienen que emitir comprobantes electrónicos como tal, pero sí tienen que cumplir con la normativa de los comprobantes establecidos para ese efecto como tal. También la resolución nos habla del Estado y le ponemos un asterisco también, siempre y cuando no sea servicios que incluyan IVA y demás. Para asociaciones solidaristas, igual, siempre que persigan sus fines, para el Magisterio Nacional y sus funciones y sus entidades, también para la caja y demás. Y por último, al transporte remunerado de personas con concesión y tarifa regulada por el ARECEP. Esas son las únicas excepciones. Fuera de aquí, hay que cumplir con comprobante electrónico, ¿verdad? Esto no es nuevo, nada más de que siempre tiene que estar establecido si hay algún tipo de excepción o demás,
Pero estas son las únicas exclusiones que está haciendo la normativa y de ahí en fuera, persona física, persona jurídica, si está inscrita y genera actividades lucrativas, tiene que estar eh, dentro de la administración tributaria y emitir el comprobante electrónico como tal. Ok, los tipos de comprobantes que vamos a tener, voy a primero a señalarlos todos, mencionarlos y después voy a ir explicando uno por uno. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de comprobantes? Tenemos la factura electrónica, el ticket electrónico, tenemos la nota de crédito y débito electrónicos. Esta que voy a decir aquí y la voy a explicar, factura electrónica de compra, esta es nueva. No, mentira, el recibo electrónico de pago es el que es nuevo. Factura electrónica de compra, factura electrónica de exportación y el que es nuevo, perdón, es el recibo electrónico de pago. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas y si ustedes ven aquí tiene un asterisco, la nota de crédito y débito electrónicas, porque a veces hay contribuyentes que hemos visto que, como les decía anteriormente, el hecho que ya tengamos años no significa de que pueda haber algún tema que tal vez no se está haciendo de una manera correcta. Aquí ya ahora queda establecido de manera expresa que si el comprobante es rechazado, no hay que emitir nota, ¿verdad? Hay contribuyentes que si por A o por B se rechaza el comprobante, emiten una nota de crédito y ahora la normativa sí es expresa en que si el documento es rechazado, es nulo, no tiene validez, entonces no hay que hacerle una nota encima porque el documento no tiene ninguna validez, eso está en el artículo 10 y el 19 del reglamento y vamos a ir hablando de cada uno de los tipos de comprobantes. Fuera de esto, no hay dentro de la normativa otro tipo de comprobantes, ¿verdad? Por lo menos a lo que está en este momento. Entonces, ¿qué es el primero? Vamos con la factura electrónica. La factura electrónica, como les decía, en formato XML, tiene una representación gráfica que es el tema del PDF y este es el autorizado por la Administración Tributaria para respaldar la venta o adquisición de bienes, ¿verdad? La factura electrónica tiene un par de cambios que lo vamos a ver más adelante, pero les voy a decir uno que me parece muy importante, que hay que tener cuidado. En mi criterio, yo considero que vamos a tener que donde estamos registrados para recibir facturación electrónica, van a tener que pedirnos unos datos adicionales a partir de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque se establece que dentro del parámetro nuevo de los comprobantes tiene que venir también la actividad del receptor. Eso está establecido así en la normativa. Entonces, técnicamente, salvo que el sistema lo cargue de forma automática, técnicamente nos deberían de pedir esta información, ¿verdad? Yo considero que podría ser un tema automático, pero nada más lo provengo de que esto es nuevo. Esto es uno de los primeros cambios que hay dentro del encabezado nos va a pedir también la actividad del receptor del documento como tal. Más adelante vamos a ver los cambios puntuales, pero ese es el primero que voy a indicar como tal. Y cuándo se tiene que emitir la factura electrónica, en el momento en que se prestan los servicios como tal, ¿verdad? A final de cuentas, la factura electrónica, como les digo, cambia mucho tema interno. El tema de la composición cambia también la cantidad de dígitos, cambia también el número de extensión que pueden tener, y otros varios temas, pero a final de cuentas, la factura electrónica como tal sigue siendo el comprobante autorizado para la prestación de bienes y servicios, bueno, prestación de servicios y la adquisición de bienes. Ahora seguimos con el tiquete electrónico, que este es únicamente para consumidores finales, ¿verdad? No puede ser utilizado para justificación de gastos o créditos. Y el tiquete electrónico existe actualmente. El tiquete electrónico lo que se hace es cuando usted le emite un comprobante electrónico a una persona que no le brinda los datos para, para fines tributarios, ¿verdad? Únicamente es un consumidor final. Entonces, por ejemplo, esto es cuando le preguntan a alguien, ¿ocupa factura electrónica? Ahí la pregunta no es que se ocupa una factura electrónica porque es obligatorio. La pregunta debería de ser que se ocupa para el respaldo de sus gastos el documento electrónico, ¿verdad? Entonces, el ticket electrónico se emite sin los datos específicos del receptor como tal. Eso es como más una misión más rápida. Por ejemplo, eso lo vemos mucho en servicios de consumo masivo, que restaurantes, que bombas, bueno, temas de gasolina y demás. Entonces es importante también entender
que eventualmente uno lo puede utilizar en caso de que la persona no lo utilice como contribuyente. ¿En qué casos una persona podría solicitar un ticket electrónico? Una persona que no brinda ningún tipo de actividad lucrativa independiente, por ejemplo. También, a final de cuentas, el tema del comprobante como tal lo tiene que emitir, el emisor lo tiene que emitir. La diferencia es que este va sin datos para que sea un consumidor final. Las notas de débito y crédito electrónicas, este es el mecanismo jurídico para modificar un comprobante electrónico, ¿verdad? Entonces, si es una nota de crédito, es para anular o modificar el monto, ¿verdad? Y también para las notas de débito en caso de que haya que modificarlo para corregirlo de que es un monto adicional. Aquí normalmente se utiliza nota de crédito y lo que se hace es eliminar el comprobante, pero también se puede modificar. No es solo para efectos de anularlo completamente, sino que también si eventualmente dentro del acuerdo inicial se acordó, no sé, se acordó la venta de X cantidad de bienes y ya al momento de entregarles indican, no, ya no ocupamos todos, ocupamos la mitad. Entonces no es que se tiene que eliminar totalmente el documento, sino que se tiene que emitir la nota y, por ejemplo, puede cambiarse que el consumo es la mitad, por ponerles un ejemplo. Ahora, lo importante aquí también es entender que el hecho de que uno haga una modificación a nivel interno en la contabilidad no exime el uso de las notas de débito, las notas de crédito. ¿Por qué? Porque si nosotros no unamos un documento y lo damos por válido, la administración tributaria va a tener la información de que, por ejemplo, recibimos una factura de 1.000, ¿verdad? Si la nota de crédito lo que hacía era corregir esos 1.000 por 500, eh, y a final de cuentas, la administración tributaria no va a adivinar que es que en contabilidad si cambiamos los 500, no, tiene que emitirse la nota para que a efectos contables y tributarios esto concuerde entre el comprobante electrónico y después la posterior modificación. Ahora tenemos la factura electrónica de compra, ¿verdad? Que esto es para el caso del contribuyente que vende o presta servicios y no está obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, pero esto más que todo se va a utilizar ahora y se lo voy a decir con el tema de las modificaciones, que podemos poner un recibo electrónico de pago, que ese es el término correcto como tal. El recibo electrónico, lo que hacemos es, tenemos el tema del IVA, el IVA diferido como tal, y aquí más adelante lo vamos a ver en detalle, pero esto es cuando, por ejemplo, facturamos y el IVA no se está siendo recibido de una sola vez, entonces ahorita lo tenemos de ver. Y la factura electrónica de exportación, eh, aquí el comprobante como tal es para cuando lo utilizamos para exportar mercancías y la prestación de servicios o bienes intangibles que se realicen desde Costa Rica, ¿verdad? Esta diferencia de todos los anteriores es cuando tiene características específicas para exportadores o eventualmente cuando nosotros hacemos también la venta al exterior. Perdón, la anterior, es que soy, me confundí un toque con la que sigue, perdón. Pero las disculpas, porque la factura electrónica de compra más bien es cuando nosotros somos los que consumimos un servicio a una persona que no está obligada a la emisión del comprobante electrónico, ¿verdad? Esto es más bien que nosotros somos cuando adquirimos un servicio, por ejemplo, del régimen simplificado, nosotros emitimos la factura electrónica de compra. Ese es este tipo de comprobante, perdón. Y ahora sí, el que estaba diciendo ahorita, el recibo electrónico de pago, que este es el nuevo, ¿verdad? Este es un nuevo tipo de comprobante electrónico que es para documentar los pagos parciales en operaciones de crédito, ¿verdad? Este recibo electrónico de pago es 100% electrónico y no reemplaza la emisión de la factura electrónica. Este es el que es nuevo y fue introducido mediante la resolución número 27-2024 y es utilizado, como les estaba diciendo, para aquellos que emiten facturas de crédito y se respalda
dentro de la declaración de IVA que no se ha generado todavía el pago del IVA, entonces tenemos la posibilidad de utilizar lo que establece la normativa, la ley del impuesto del valor agregado, que nos habla del IVA diferido, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos un comprobante electrónico que se llama recibo electrónico de pago. Lo que hacemos es que en el momento en que ya se va a, a recibir la totalidad como tal, ahí es donde emitimos este nuevo documento como tal. Ahora, los sujetos implicados, como les decía, hay diferentes tipos de partes o de entidades que pueden estar aquí, que aquí lo normal sería el emisor y el receptor electrónico, ¿verdad? También tenemos emisores y receptores electrónicos no confirmantes, que esto, por ejemplo, es que les decía, por ejemplo, el condominio, que puede estar inscrito para recibir, pero no necesariamente es emisor, ¿verdad? Entonces ahí puede estar dentro de la categoría de receptor electrónico no emisor. Y también tenemos dentro de la resolución, nos establece, eso es un punto nuevo también, el tema de proveedores que tienen que estar inscritos. Hay una lista, la idea de estas modificaciones, la idea de que estén los proveedores de los sistemas de facturación, la idea es como que pueda regularse, que cumplen con los requisitos. Y también está el receptor manual, que es, por ejemplo, el que recibe el documento al final de la cadena de las transacciones como tal. Cada uno de estos tiene una participación diferenciada, ya sea el que recibe, el que envía, el que genera o presta sus servicios para la emisión de los comprobantes electrónicos. Y dependiendo de cada rol que tenga cada sujeto, así van a ser sus obligaciones y derechos como tal. Ahora, vamos a ver por acá. Los comprobantes electrónicos 4.4, esos están desarrollados en la resolución como tal, la que les mencionaba, la 27-2024, y aproximadamente son como 150 cambios en total. Sin embargo, como les digo, la mayoría son de formato, no tanto de afectación directa, como lo vamos a ir viendo y explicando. Y el comprobante, los 4.4 como tal. Como les decía, se habilita el sistema a partir de abril, había la obligación a partir de junio y ahora es hasta a partir del 1 de septiembre del 2025. Aquí lo importante de estas fechas, como les digo, es estar preparados, ¿verdad? De parte del proveedor que están utilizando, saber que cumplen con toda la normativa, saber que pueden utilizar el sistema, que el sistema se va a ver reflejado con los cambios y, como les había dicho al principio, si son desarrolladores como tal o hay un desarrollo interno, sí tienen que parametrizar todo con este nuevo formato 4.4, ¿verdad? Muy importante porque eventualmente con la entrada en vigencia de la Hacienda Digital como tal, lo que se presume es que va a haber un prellenado de información y si, por ejemplo, nosotros no estamos cumpliendo con la normativa por el proveedor o por el desarrollo interno, para efectos tributarios, no va a ser como que estamos emitiendo documentos válidos y eso puede generar sanciones que más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son los cambios más relevantes que podemos ver de este nuevo formato? Va a crearse un registro de proveedores, aunque no se ha definido los requisitos específicos. A final de cuentas, el registro va a estar obligatorio para los proveedores de facturación electrónica y esto lo que hace es un tema de que quede estandarizado y estructurado el tipo de emisores de documentos como tal. También tenemos la identificación del emisor, ¿verdad? A final de cuentas, aquí como les decía, tenemos que tener el tipo de identificación tanto del emisor como del receptor. La del receptor es la que es completamente nueva y que es lo que les decía de que probablemente nos van a pedir de alguna u otra forma actualizar nuestros datos. También se incluye como método de pago el Simpe Móvil y otras plataformas digitales. No es de que antes no era aceptado el Simpe Móvil como pago como tal, sino de que a final de cuentas aquí estamos hablando de que ya ahora se puede incluir forma de pago. Entonces se puede incluir Simpe Móvil y también se pueden incluir otras plataformas digitales como PayPal, por ejemplo. Eso es un cambio nuevo. También hay otros espacios para condiciones de pago. Actualmente no puede colocar contado, a crédito, ¿verdad? Reservas. Entonces ahora, por ejemplo, también se puede incluir como otras condiciones de pago como mercancía no nacionalizada
lo que les había comentado del recibo electrónico de pago, ¿verdad? Que esto es el que está autorizado para el pago diferido de la ley del impuesto al valor agregado y con un máximo de 90 días de crédito. También tenemos en el artículo 10 de la resolución, nos habla de que hay una aprobación automática de 8 días hábiles del mes siguiente de cuando se recibe el comprobante electrónico, ¿verdad? Entonces, esto es nuevo. De cierta forma, en algún momento recuerden que habían que aceptar el comprobante como tal. Ahora se tiene hasta 8 días hábiles para dar por aprobado el comprobante como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que si eventualmente no se modifica de alguna forma, podría ser que se determine que existe validez. No significa que no se pueda emitir una nota de crédito con posterioridad. Nada más que es importante que la normativa está quedando así tal cual. También, por ejemplo, otros cambios relevantes tienen que ver con el detalle de los descuentos aplicados, la conformación de combos o descuentos. Ahora tiene que, la normativa nos establece que si hay un combo, entre comillas, ¿verdad? Tienen que traer todas las líneas de lo que incluye ese combo. Ya no solo se puede poner combo de X, combo número uno, ¿verdad? Ahora tiene que, la normativa nos establece que tiene que ir línea por línea qué es lo que compone ese combo, ¿verdad? También el detalle de los descuentos aplicados, no se vale nada más poner descuento, tiene que establecerse y la normativa nos establece que el comprobante va a tener en cada detalle que es el descuento que se está aplicando. Aquí, como les decía, la inclusión de la actividad económica del receptor. También hay un tema de cambios que está aplicando para los medicamentos, que esto es para más un tema de registros sanitarios, ¿verdad? Que esté comprobado todo el tema del tipo de medicamento, la dosis, la cantidad y demás, que esto la idea es que también el Ministerio de Salud viene utilizando también los sistemas de registros de medicamentos. Entonces la idea es que todo concuerde, ¿verdad? Por un tema de sanidad y de cuidado a la Ley General de Salud. También hay un cambio relevante con los comprobantes de etiquetes aéreos, que aquí lo que nos establece la normativa como tal es el tema de que si es una agencia o si es directamente la aerolínea. Lo que nos establece la normativa es que si es directamente la aerolínea, se pueden dar 48 horas para que el pasajero cumpla con los requisitos, solicite la información y le llegue un comprobante electrónico. Y si lo hacen terceros, autorizados o agencias, tienen que emitirle el comprobante directamente al consumidor como tal. También el tema de los no residentes, hay una modificación considerable que es la inclusión del nuevo tipo de identificación del extranjero no domiciliado, que esto es una persona que no reside en Costa Rica y técnicamente, si no reside en Costa Rica y no es tampoco eh, contribuyente del impuesto como tal, no va a tener una identificación válida para cumplir con las obligaciones como tal de comprobante. Entonces nos permite ahora incluir a una persona como receptora, un extranjero no domiciliado, ¿verdad? Estos, en los facturas electrónicos como tal, lo que hace es que se pueda emitir un comprobante electrónico y no necesariamente que se le pueda dar un recibo como en papel o algo por el estilo como tal, ¿verdad? Estos también corresponde si, por ejemplo, hay un tema de proveedores también no domiciliados, eso también al momento de generar una factura electrónica de compra, también podemos incluir el tema de no residentes como tal. Ahora, con el tema de recomendaciones y qué hacer a partir de aquí, es muy importante monitorear todos los anuncios oficiales, ¿verdad? Mantenerse actualizado sobre las fechas límites, cuáles son los detalles que hay que hacer en la implementación, ajustar sistemas también, ¿verdad? Si eventualmente, como lo he repetido varias veces, si eventualmente se utiliza un desarrollo interno, el sistema, pues al utilizar un sistema interno, si no se parametriza, si no se actualiza, el afectado va a ser el contribuyente como tal, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante también saber el ajuste de sistemas cuando se utilizan proveedores externos, que ese proveedor está cumpliendo con toda la normativa como tal y los ERPs tienen que estar para cumplir con todos los nuevos requisitos, ¿verdad? La capacitación al personal también es importante, brindar
y que atiendan capacitaciones, ya sea nosotros también los podemos ayudar con estos temas como tal, para que se entiendan cuáles son los cambios que lo van a afectar específicamente a la empresa donde tienen la implicación, ¿verdad? Y porque esto es importante, porque también nosotros apoyamos con la asesoría preventiva y no solo en el momento de una fiscalización. Nosotros, a final de cuentas, también los podemos apoyar, revisar el procedimiento, cómo lo están haciendo, entender qué afectaciones directas pueden tener con todo este cambio de comprobantes electrónicos y ajustar, ¿verdad? Entonces eso entra dentro de las capacitaciones. También realizar pruebas e implementar pruebas para verificar la correcta configuración y también tener de un tema de implementación con anticipación para resolver temas imprevistos. Ahora, temas importantes y dentro de recomendaciones como tal, aquí hablamos también de lo que viene vamos a tener con Hacienda Digital en cuanto al tema de que eventualmente lo que nos han indicado y lo que ha indicado la Administración Tributaria es que va a haber un apagón, por decirlo de alguna forma, de los sistemas actuales y apenas entra en vigencia, van a cambiar a Hacienda Digital. ¿Qué les recomendamos nosotros, más allá de los comprobantes electrónicos? Respaldar todos los saldos a favor de créditos fiscales, estados de cuentas, estados de cuentas integrales para la transición. ¿Por qué? Porque si eventualmente, ya lo vimos cuando pasó en el 2020 el tema del hackeo del Ministerio de Hacienda, eventualmente pueden haber, al momento en que trasladen la información, pueden haber algunas diferencias y a quien le corresponde defender o justificar eso, le corresponde al contribuyente. Entonces, nuestras recomendaciones relevantes, más allá de solo comprobantes, aquí es un tema de empezar a respaldar todo lo que tenemos, saldos a favor, estados de cuentas integrales y demás. Y lo que va a pasar, en teoría, según lo que ha manifestado el Ministerio de Hacienda, es que va a dejar de funcionar los sistemas actuales, ¿verdad? Van a entrar en vigencia y aquí hay que tener cuidado con toda la información tributaria que tiene la Administración Tributaria. ¿Qué otras recomendaciones podemos darles también? El revisar el proceso interno de uso de todos estos comprobantes, tener en cuenta cuál es el proceso, cómo lo hacen, de qué manera lo están estandarizando. Siempre es importante que se haga de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Antes de que ya sea obligatorio, sino de que eventualmente tengamos como ese margen de actuación, ¿verdad? Y no esperarnos a la fecha. Hablamos de que la resolución nos establece que son 9 meses desde la resolución, que eso es lo que es ahora en septiembre. Entonces tenemos varios meses para trabajar en este tema. Y siempre es importante contar con asesoría especializada para entender cuál es el impacto que tiene dentro del negocio como tal, cuáles implicaciones fiscales puede tener no adaptarse o a los temas de comprobantes electrónicos como tal. El, la principal sanción económica es, por ejemplo, no emitir comprobantes electrónicos. El hecho, como les decía al principio, el hecho de emitir un comprobante distinto al autorizado, técnicamente nos está haciendo caer dentro de las sanciones que puede generarse por no cumplir con los comprobantes electrónicos. ¿Qué harían en este caso la Administración Tributaria? Puede imponer sanciones económicas que pueden ir desde 2 salarios base hasta, también aplica el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que este es un porcentaje del ingreso que tenga que ver hasta 100 salarios base, que son casi 40 millones de colones. O sea, eso puede ser una sanción que puede afectar a una empresa como tal, a un contribuyente. Y también, si no utilizamos el formato y los comprobantes electrónicos autorizados, técnicamente también estamos incumpliendo en la emisión de comprobantes autorizados y también puede haber un cierre de negocios, ¿verdad? Que es una sanción que aplica según el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y hay una sanción indirecta que es que al no tener comprobantes autorizados como tal, técnicamente no podríamos tener respaldo para los créditos fiscales y técnicamente tampoco podríamos tener gastos deducibles para los efectos del impuesto de renta y para los efectos del impuesto al valor agregado como tal. Entonces, esto como tal es perdón, vamos a ver.
Esto como tal es la presentación que tenemos hasta este momento y vamos a ver si hay preguntas, consultas y también intervenciones. Siempre me gusta dar un espacio, ¿verdad? Tratar de cumplir con la presentación completa y ahora sí ir viendo tal vez el chat, ¿verdad? Don Bernal, todo bien. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Bernal, por la charla. Acá en el chat dice, hay una consulta que dice, esta gente me dicen que ellos ahora solo emiten TKT electrónico porque Hacienda les cambió la modalidad por servicios turísticos. Y ¿Cómo? alguien le responde que no, está equivocado, nada tiene que ver la actividad, qué terrible, ¿verdad? Sí, no, no, digamos, no, primero, Hacienda no hace cambios específicos a un contribuyente. Y aquí hay que entender que si es un contribuyente como tal, está obligado, salvo que, ¿verdad? Eventualmente puede hacer que esté en régimen simplificado y entonces ahí lo que les están diciendo es que emiten la factura que no es electrónica y a nosotros nos toca hacer el comprobante electrónico de compra, pero no hay una normativa o no hay una autorización o un cambio para servicios turísticos como tal. Perfecto. Hay otro que nos consultan que cuál es la diferencia entre el código de la tarifa 01 y 10 con los exentos. Tendría que revisarlo, pero aquí dentro de los comprobantes como tal, un tema es la no sujeción, otra es la exoneración y otro tema distinto es, por ejemplo, una tarifa reducida. Entonces tendría que revisarlo, si quiere lo vemos como tal, pero en general los exentos como tal es cuando, por ejemplo, estamos hablando del régimen de zona franca o, por ejemplo, se le vende al Estado y no tiene el tema del IVA, ¿verdad? Depende de la institución y demás. Entonces ahí uno puede poner el tema de exentos. Actualmente eso se pone y lo que nos pide el campo ahora es el tema de la autorización o la resolución como tal, que nos va a decir que están efectivamente eh, exentos como tal, ¿verdad? Excelente. Y los participantes en YouTube, en la otra plataforma que también estamos, nos consulta don Eduardo que leyendo los dos decretos parece que interfiere de que ahora hay que hacer factura de compra por las operaciones bancarias. Se refiere a préstamos bancarios, intereses y comisiones por desembolso, no a las comisiones de cuenta corriente. Consulta al Ministerio de Hacienda. Sí, de hecho, digamos, ahí hay un tema con todo lo que tiene que ver con su jefe, porque a final de cuentas eso es un respaldo, un gasto, eventualmente financiero que puede hacer un contribuyente como tal, ¿verdad? Entonces, el banco actualmente no está obligado a emitir estos comprobantes electrónicos, ¿verdad? Sino que lo que hace es que lo emite el recibo. Entonces, justamente hay una consulta que está en el Ministerio de Hacienda sobre este tema, porque a final de cuentas el banco no está obligado a emitir porque ellos no están vendiendo ni bienes ni servicios como tal, lo que están haciendo es un pago que está generando un desembolso para pago de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habría que revisar cómo va avanzando ese tema porque podría leerse que es un tipo de comprobante que uno está adquiriendo como tal para el respaldo, pero de momento no hay una posición clara al respecto. Excelente. Hay dos preguntitas más. Angie pregunta que para personas físicas que utilizan el facturador de Hacienda, ¿qué tan grandes son los cambios? Es que a final de cuentas, esto es importante y gracias por esa pregunta, porque aquí, digamos, indiferentemente si es un desarrollo interno, si es un proveedor externo o es el Ministerio de Hacienda como tal, el cambio va a ser, en la estructura va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo se va a ver en el nuevo sistema de Hacienda? No le puedo decir si va a ser más amigable o no,
pero técnicamente los campos que van a agregar son los que hemos conversado, o sea, incluir la actividad del receptor, incluir la otra forma de pago, incluir el tema de si es una venta a crédito o no, ¿verdad? Pero a efectos visuales habría que ver cómo lo va a trabajar en Hacienda Digital, Intributación Digital y todo eso, porque puede ser que sea un poco más amigable. Normalmente a los contribuyentes que utilizan el sistema gratuito, lo que yo les digo, y todo bien si lo utilizan, yo lo que siempre les digo es que no es tan amigable y no es tan sencillo de utilizar en el sentido de que no guardan información. En cambio, tal vez con un sistema de un proveedor, usted mete el número de cédula y ya le tira todos los datos, ¿verdad? Tal vez es un tema de que es más amigable, puede ser que con los cambios que vienen y puede ser que con los proyectos que hay como tal, a final de cuentas puede ser que sea un poco más visualmente más amigable, pero de ahí en fuera técnicamente debería ser tanto facturación, el sistema gratuito de proveedores y el desarrollo interno, es un tema más de lo que está por detrás, como les digo, de los XML y la construcción, que la visual o la plataforma como tal, ¿verdad? Van a tener exactamente lo mismo. No, no hay diferencia entre cualquiera de las tres opciones. Y tenemos otra consulta en YouTube que dice que en el caso de los IMPES, ¿por qué deberá hacerse un recibo que diga eso y al fin y al cabo es como un depósito? Pues el banco le genera un número de comprobante que podría tomarse como transferencia. Consulta en YouTube. Ok, esto es nada más colocar como un medio de pago, ¿verdad? Lo que está modificándose es que se puede incluir como medio de pago, porque actualmente hay muchas transacciones que se pagan por medio de Simpe Móvil. No es, por ejemplo, en algún momento salieron unas publicaciones de que querían poner un tipo de impuesto a las transacciones por Simpe. Esto no es eso. Esto nada más es incluirlo como medio de pago cuando uno coloca cómo le pagaron. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez un tema de control y información tributaria, que al final de cuentas la administración tributaria va a tener. ¿Por qué? Porque puede tal vez sacar con un tema de data, inteligencia de data, ¿verdad? Sacar un porcentaje de cuántas transacciones, en qué tipo de actividad son pagadas por SIM. Entonces tal vez ir a revisar esto, ¿verdad? Pero esto es, la novedad es que se puede incluir como medio de pago. No es que están generando, como en alguna publicación en algún momento salió el impuesto al SIMPE o algo por el estilo. Esto es no meramente indicarlo como cómo me están pagando. Como yo puedo poner efectivo, bueno, contado, transferencia, es el Simpe Móvil. Efectivamente, el Simpe Móvil cae en una cuenta bancaria. Sí, efectivamente, pero la diferencia es que conceptualmente para el Ministerio de Hacienda puede resultar relevante tener esta información. Esa sería la respuesta, digamos, en términos generales, de por qué ahora y se está haciendo esta diferenciación. Nada más es un método de pago, ¿verdad? Perfecto. Ya la última, porque ya el tiempo nos apremia y es que salió con base a esto del tema del SIMPE. Ujú. Preguntan que en caso de no utilizar un número SIMPE por el tipo de negocio, ¿se podría recibir alguna multa o no? Ok, vamos a ver. Esto es, en términos generales, más allá de el comprobante electrónico. Hay personas que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, reciben dinero en las cuentas bancarias, ¿verdad? A final de cuentas, aquí hay que entender que el contribuyente es uno y, por ejemplo, si es una persona jurídica como tal, el que es el contribuyente es el que emite los comprobantes electrónicos de pago y el que los recibe. Hay personas que, aunque tienen una sociedad, reciben montos en sus cuentas personales y viceversa, ¿verdad? Facturan a título personal y reciben en una cuenta de una sociedad. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque el SIMPE como tal lo que hace es un medio de pago, pero atendiendo a la pregunta en específico, el tema de que sea un número de teléfono vinculado a otra actividad y que le caigan los pagos a su cuenta personal, eso es un tema que puede tener implicaciones a nivel bancario como tal, ¿verdad? A efectos legales y lo que estamos hablando de los comprobantes electrónicos, lo único que se modifica es que se puede poner como medio de pago. Ahora, esa consulta realmente es un tema que se puede abordar en una asesoría, ¿verdad? Porque al final de cuentas es entender por qué
puede haber una afectación en utilizar un medio de pago distinto bueno, un medio donde uno recibe los pagos, distinto al contribuyente que está emitiendo la factura como tal. Si, por ejemplo, el contribuyente es una sociedad y se pone el número de SIMPE del representante legal o del dueño a persona física, esa persona física va a tener unos ingresos y al momento de que el banco, ¿cómo va a justificar que esos montos de dónde provienen? ¿Verdad? Si dicen, es de la actividad que yo tengo como sociedad, bueno, si es un ingreso que se está haciendo a título de la entidad jurídica, no debería entrar a título de la persona física, ¿verdad? Entonces, podría tener una sanción. Eventualmente podría tener una sanción porque el banco podría decirle, ¿de dónde está sacando usted este dinero? Tráigame un justificante. Y eventualmente también podría tener una sanción porque recordemos que estamos en el siglo XXI donde hay mucha información cruzada y parte de la información que puede también cruzarse son entidades públicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si eventualmente están bajo una fiscalización y en esa fiscalización piden los ingresos que tuvo la entidad y de repente le piden los estados financieros, piden las cuentas bancarias como tal, se puede haber un tema de que no sea información verificable o completamente coherente entre lo que se está mostrando y lo que hay. ¿Por qué? Porque hay depósitos a otra cuenta. Entonces, eso no tiene que ver con los comprobantes electrónicos, eso tiene que ver más bien con un tema de orden y hacer las cosas bien, que si eventualmente lo pueden sancionar por utilizar otro número, no es una sanción directa, pero sí eventualmente puede repercutir a efectos tributarios ese tipo de, de, de trazabilidad, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Agradecerles a las más de 150 personas que tuvimos hoy e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos a los demás webinars con temas interesantes, contables, financieros, de motivación y demás. Y agradecerle a usted, Bernal, por ayudarnos en el día de hoy y compartirnos tan rica materia, ¿verdad? Que nos interesa a todos. Entonces, Bernal, agradecerle. No sé si tiene unas últimas palabras, Bernal. Sí, también de igual manera agradecerles por estar aquí, por las consultas, siempre es muy importante. Aquí en la presentación están nuestros datos de contacto y también recordarles que en Altac ofrecemos temas de auditorías, contabilidad, también servicios legales y de impuestos, ¿verdad? Temas legales tiene que ver con toda la parte de la constitución de entidades, tiene que ver también con la estructuración empresarial, como lo que estaba hablando aquí al final, del tema de entender persona física, persona jurídica, también entender la parte jurídica, contratación, certificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí con mucho gusto también estamos a las órdenes para ver estos temas también. Excelente, Hernán. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.